Bueno, para este segmento tenemos con nosotros al profesor Tulio Rodríguez, economista y consultor financiero, director y socio principal de Cores Corp. Gracias y feliz año. Feliz año. Vía Skype desde Washington, D.C. tenemos al doctor Isaac Cohen, quien es economista, analista financiero, presidente de Inverway LLC, ex director de la Comisión Económica para América Latina en Washington, D.C. Gracias, doctor Cohen, por estar con nosotros. Feliz año también. Encantado, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Tulio, ¿cómo ve estas? ¿Son buenas o malas noticias? Bueno, indiscutiblemente que son buenas noticias. Lo que pasa es que no son noticias de fondo. Yo comparo esto con la analogía de una persona que está en la playa y con su familia y de repente siente que viene una ola y esa ola tiene 1 metro y normalmente las olas tienen 50 centímetros. Entonces la persona sale corriendo, mueve sus sillas de extensión y hace que la ola pase y no le pegue muy duro. Eso era el precipicio fiscal. Pero detrás del precipicio fiscal viene una ola que ya no tiene 1 metro, sino tiene 10 metros. Y eso es el aumento del techo de la deuda. Y detrás de esa ola, y ya lo sabemos porque hay aviones de reconocimiento y todo, viene una ola que no tiene 10 metros, sino tiene 100 metros. Y es el endeudamiento de los Estados Unidos. Entonces, nosotros indiscutiblemente que hemos hecho un avance a nivel de lo que es la disminución del desempleo, pero no estamos haciendo un avance sustancial en esa dirección ni en la solución del problema principal de la economía. Nosotros tenemos una situación de endeudamiento, y te cuento los números que los tengo aquí. Son 18 trillones que se deben de intereses, simplemente de la deuda debe el gobierno. 13 trillones deben los particulares en sus hipotecas, muchas de las cuales están por debajo del agua. 23 trillones deben las corporaciones y deben los gobiernos regionales. 150 trillones se debe, básicamente es la deuda que hay activa y futura en cuanto a los programas de seguro social y los de Medicare. Los bancos tienen 222 trillones en lo que se llaman los derivativos, que no es más que otra suerte de deuda. Estas son cifras que, si uno las ve de fondo, eso es un tsunami muy grande. Y el hecho de que tengamos un poquito mejor las cifras de desempleo no son una solución sustancial. Sin embargo, las bolsas se dispararon. Indiscutiblemente, porque el mundo lo mueven los intereses y el miedo. Y dentro de esos intereses, si tenemos una buena noticia, hay todo ese proceso de que busca confianza. Si el precipicio fiscal se hubiera dado y no hubiera habido un acuerdo mínimo que lo que significa es que simplemente vas a tener un déficit de 4.5, 4.8 millones acumulados. Ese acuerdo lo que significa es que para final del periodo la deuda va a estar no en 16, sino probablemente en 20 trillones. Pero al haber habido el acuerdo, hay un sentimiento de que, bueno, no vamos a descalificar la deuda de los Estados Unidos y vamos a sentir, hay un respiro. Un respiro. Doctor Isaac Cohen, ¿cómo ve usted la situación? ¿Estamos mejor o peor que hace 1 año o 2 años? Bueno, mire, yo creo que estamos mejor en la medida en que la economía está creciendo y está generando pues alrededor de 150,000 empleos por mes. Esto no es, digamos, la capacidad que tiene la economía de crear empleo, porque en otras reactivaciones la economía ha tenido más capacidad de generar empleo, pero yo creo que este crecimiento moderado es mejor que ningún crecimiento, por una parte. Por otra parte, yo creo que el problema del endeudamiento en Estados Unidos no es el principal problema. El principal problema es la falta de crecimiento de la economía, porque la deuda, si la economía crece, se hace más pequeña por definición. Entonces, la deuda es un problema si la economía no está creciendo. Pero si la economía creciera, la deuda seguiría chiquitando. Entonces, yo creo que tenemos un problema de crecimiento en Estados Unidos. ¿Por qué hay ese problema de crecimiento? ¿Qué se debe hacer para reactivar ese crecimiento? Bueno, estamos saliendo de la gran recesión del año 2008 y 2009. Ha sido una salida muy lenta, una recuperación mucho más lenta que en otras oportunidades. El gobierno está hasta cierto punto maniatado porque no ha podido gastar todo lo que tendría que gastar para poder reactivar la economía, porque el sector privado estaba echado para atrás durante la recesión. Entonces, a falta de eso, pues el gobierno tenía que haber intervenido más activamente y no lo ha hecho, y eso ha hecho que la reactivación sea muy lenta. Pero a medida que se recupera el sector privado y el sector privado empieza a invertir y a traer sus ganancias que tiene en el exterior y que las mantiene en el exterior para no pagar impuestos, pues de esa manera yo creo que se puede ir reactivando más
aceleradamente la economía de Estados Unidos. Y el arreglo fiscal, a mi manera de ver, es importante para eso. ¿En qué medida las economías emergentes ayudarían a la economía, a la reactivación o a ese crecimiento de los Estados Unidos? Las economías emergentes estaban creciendo bastante bien mientras China estaba creciendo. Pero una vez que el crecimiento de China se vino para abajo, porque China también depende del mundo entero, porque China es una economía basada en la exportación, y cuando se le empezó a cerrar el mercado de Europa, pues el crecimiento de la economía china se vino para abajo. Las economías emergentes que estaban exportando materias primas a China, como Brasil y Argentina, por ejemplo, pues han tenido caídas en su crecimiento espectaculares. Las economías de América Latina que han tenido mejor éxito son las economías medianas que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos en este caso. ¿Por qué se dice, doctor Tulio, que si no hay un acuerdo en 60 días, cuando se tienen que reunir otra vez el Congreso, la Casa Blanca, demócratas, republicanos, independientes, se podría producir entonces, de no llegarse a un acuerdo, un súper precipicio fiscal? Bueno, básicamente porque se postergó la decisión en cuanto a la política de secuestro de gastos. Hace un año se estableció el supercomité de 12 miembros que decía, si no se ponen de acuerdo ustedes en el Congreso, vamos a forzar a la reducción de gastos militares y no militares en una cantidad de 110 billones de dólares anuales de manera forzosa. Eso no se resolvió, eso no se discutió, básicamente se corrió la arruga. Si no hay un acuerdo en ese sentido, hay una ley que dice que hay que recortar los gastos en 110 billones de dólares de la mañana para la noche. Y eso realmente sería bien conflictivo. Una política de austeridad no fue lo que llevó a Europa a la recesión. Sí. ¿No profundiza la recesión? Sí, indiscutiblemente que una política de austeridad no fue lo que llevó a Europa a la recesión. Europa lo llevó a la recesión el haber tratado de unificar sin un sistema federal una moneda única como el euro con países con economías distintas. Eso fue un proceso de muchos años, ¿no? Eso no se construyó de la noche a la mañana porque ahora hayan tratado de poner una austeridad a último momento. Sí, la austeridad a último momento no controla un mar que se está desbordando. Pero en los Estados Unidos, donde nosotros tenemos una economía que funciona mucho más, no estamos hablando de una política de austeridad, estamos hablando simplemente de que tenemos que tener ingresos y gastos balanceados. No podemos gastar más que los ingresos que tenemos. Las políticas de redistribución social, las políticas de reivindicaciones sociales son muy válidas y ese es el rol del gobierno, pero no puedes repartir el dinero que no tienes. No puedes tener gastos militares si no tienes con qué pagarlo. Es simplemente matemática. Señor Cohen, finalmente los 30 segundos que nos quedan, como un tema que hace días no tratamos, el tema de la crisis hipotecaria. ¿Hemos estado saliendo de ella también? ¿Ya los bancos están prestando? Mire usted, todavía no como quisiéramos hacerlo, pero lo interesante aquí es lo siguiente. Si vamos a cortar gasto en Estados Unidos, no lo vamos a hacer con un hacha. Hay que hacerlo con bisturí. ¿Sabe por qué? Porque si cortamos el gasto con un hacha, como estaba previsto en esa ley que se pospuso, en ese caso lo que vamos a hacer es profundizar la caída de la economía y vamos a provocar otra recesión. Entonces yo creo que el tema hipotecario hay que enmarcarlo dentro de la posibilidad de reactivar la economía para que el sector de la vivienda vuelva a tener dinamismo, porque si no vamos a estar con una tasa de crecimiento de 2%, con un desempleo cercano al 8%, y eso pues no es suficiente. Tulio. Hace falta medidas importantes. Hace un tiempo yo comenté aquí mismo en esta tribuna, hay 21 trillones de dólares en los paraísos fiscales. Hay que tener una política de atracción, no una política de ataque. Hacer que eso venga aquí a crear empleo y darle estímulos a esos capitales. Eso sería una política que generaría un cambio radical. Gracias, profesor Tulio Rodríguez. Gracias, doctor Isaac Cohen.